Algo me siguió en el bosque. Déjame empezar diciendo que vivo en el sur, así que el bosque es algo con lo que crecí. Siempre fui un amante de la naturaleza y a menudo salía a escalar y explorar los bosques que rodeaban donde vivía. A veces, iba a acampar, talando pequeños árboles, haciendo fogatas y practicando con mis cuchillos y machetes. Para ser honesto, nunca tuve miedo de nada, incluso a una edad temprana. Siempre llevaba al menos un cuchillo de hoja fija en mis aventuras y sentía que podía enfrentar cualquier cosa que se me presentara. A medida que fui creciendo, no hacía tanto este tipo de cosas, pero solía ir de excursión con bastante frecuencia. De todos modos, hace un par de semanas, un domingo, 3 de mayo, decidí salir a caminar por la tarde solo para disfrutar del aire libre. Aún disfrutaba del bosque tanto como cuando era niño. Ahora creo que lo aprecio incluso más. Mis sentidos están mucho más afinados estos días, así que puedo disfrutar de todo el paisaje y la naturaleza, lo que resulta muy pacífico. Ese domingo parecía como cualquier otro, y me subí a mi auto para conducir a mi lugar de excursión. No soy fanático de ir por senderos oficiales de caminatas porque el recorrido lineal y otras personas parecen diluir lo salvaje. Mi lugar está bastante alejado, a aproximadamente 1 hora de mi casa, y nadie más tendría razón para ir allí. No está marcado en absoluto, no hay señales, no hay cercas, no hay huellas, nada. Es solo un bosque interminable por millas y millas. Estacioné mi auto a una buena distancia de donde siempre entraba, por si acaso alguien pasaba, aunque el camino de tierra siempre estaba completamente desierto. Ahora que lo pienso, nunca he visto o escuchado un auto o a otras personas por allí. Comencé mi caminata a través del bosque, equipado con mis zapatos para correr en senderos, una gorra y mi cuchillo grabado de 6 pulgadas en su funda en mi cinturón. Avancé por mi ruta normal para empezar, rodeado de un esplendor verde en todas direcciones. Recorrí alrededor de 2 millas de terreno plano, escalé una pared de roca de 6 metros y crucé un pequeño arroyo. Simplemente estaba disfrutando de todo lo que me rodeaba, la fresca brisa en mi espalda, el sonido del agua fluyendo llenando mis oídos y escaneando el diverso paisaje en busca de vida silvestre. Continué por mi camino favorito, no era realmente un camino, pero conocía bien el bosque en ese punto. Luego llegué a un área donde me di cuenta de que nunca había ido hacia la izquierda. No estoy seguro de por qué nunca fui por ese lado, porque prácticamente había explorado todas las otras direcciones en las cercanías. Sin tomarme demasiado tiempo para pensarlo, me dirigí a la izquierda hacia el horizonte inexplorado. Después de unas pocas millas en esta nueva dirección, empecé a sentir una extraña sensación. Era una especie de sensación inquietante, como si algo no estuviera bien. Me di cuenta de que no había visto ni un solo animal por esta zona. No había pájaros volando por encima, ni ardillas moviéndose en las ramas de los árboles, ni siquiera insectos haciendo ruidos. Nada. Lo dejé pasar y continué mi camino. Me detuve aquí y allá para examinar diferentes cosas, como extrañas marcas en algunos de los árboles, pero no había nada demasiado emocionante por aquí. Noté que el sol comenzaba a descender y la oscuridad se acercaba. Había perdido completamente la noción del tiempo explorando este nuevo lugar. Salí de casa para ir de excursión poco después del mediodía, así que debía haber estado allí fuera durante 5 o 6 horas. Recuerdo pensar lo extraño que era que la luna ya estaba bastante alta tan temprano en el día. El tiempo parece pasar de manera diferente cuando estoy en el bosque, no sé por qué es así. Decidí que era hora de regresar, tendría que apresurarme porque pronto estaría oscuro. Me di la vuelta y comencé a caminar en la dirección de la que venía, al menos eso creía. El bosque era mucho más denso en esta sección que en las otras que había explorado en la dirección opuesta, así que me resultaba mucho más difícil hacer un seguimiento de donde estaba. Pronto me di cuenta de que estaba un poco perdido. Debo haberme confundido en algún lugar. Siempre que estoy en el bosque, incluso en un área que conozco bien, siempre dejo algún tipo de marca para guiarme de regreso. Cada 30 pies o así, doblaba una rama o a veces hacía una X en un árbol con mi cuchillo para que quedara claro que había estado allí. Seguí intentando rastrear mis pasos, pero no podía encontrar ninguna rama rota y me estaba frustrando un poco. Nunca cometía errores así, así que, ¿qué demonios estaba pasando? Justo entonces vi una X marcada en un árbol. Ah, ahí vamos, no hay necesidad de ponerme nervioso después de todo. Caminé un poco más buscando más señales. Luego vi otra X. Luego otra. Y otra, bien.
Definitivamente no tallé tantos árboles y aún no había ramas rotas. A este punto, empezaba a preocuparme un poco. Continué, esperando ver algo familiar, pero solo seguía viendo marcas en forma de X. Estaban en casi todos los árboles en este momento. Ahora sé que nunca había estado tan lejos de este lado antes, así que estas marcas no podían ser mías de visitas anteriores. Además, nunca sería tan imprudente como para hacer tantas marcas, porque eso solo crearía confusión. Fui a examinar una de las marcas y me di cuenta rápidamente de que eran más anchas de lo que mi cuchillo podría cortar y mucho más profundas. Fue entonces cuando esa sensación volvió a invadirme. Esa sensación inquietante cuando sabes que algo no está bien. Esa sensación de que no estás solo. Esa sensación de que te están observando. Ahora, como dije, siempre he sido bastante intrépido, pero no soy estúpido. Hay ciertas situaciones de las que ni un cuchillo ni buenos instintos pueden sacarte. Aún así, estaba decidido a no mostrar miedo. Tal vez si le demostraba a quien me estaba molestando que no iba a dejarme intimidar, se mostraría o se iría. La oscuridad se hacía más densa con cada minuto que pasaba, necesitaba salir de allí ya. Empecé a caminar lentamente en lo que creía que era la dirección correcta, escuchando cualquier cosa anormal. No podía deshacerme de la sensación de que me estaban observando. En un momento pensé que tal vez solo estaba siendo paranoico y que me estaba inventando cosas. Entonces comencé a escuchar ruidos. Todo mientras la oscuridad consumidora se apoderaba del bosque. Los sonidos comenzaron como pequeños palos rompiéndose, luego rasguños en la corteza de los árboles. Después, hojas crujían violentamente y ramas eran arrancadas de los árboles. Miré en todas direcciones, pero cada vez era más difícil ver, ya que la noche se acercaba rápidamente y mis ojos no se ajustaban. Mi mano se apretó en el mango de mi cuchillo y comencé a acelerar el paso. Realmente me estaba asustando. El siguiente sonido llegó mucho más fuerte que todos los demás. Sonaba más cerca. Me giré hacia donde provenía el ruido. Fue entonces cuando lo vi. Apenas pude distinguir una figura oscura a lo lejos. La luz de la luna iluminaba todo, era una de las lunas más brillantes que he visto. Aún así, proporcionaba una luz a través del espeso dosel de árboles sobre mí. Este tipo se veía grande. Realmente grande. No había manera de que pudiera enfrentar a un tipo así normalmente. Con un cuchillo tal vez tuviera una oportunidad. Eso sí, si no estaba armado. Lo vi comenzar a caminar en mi dirección, acercándose cada vez más. Luego noté que caminaba de una manera muy extraña y no podía ver ninguna silueta de ropa. Estaba cubierto de algo. A medida que se acercaba, me di cuenta de lo grande que era. No hay forma de que un hombre pueda ser tan grande. No hay grandes animales en la zona donde vivo. Las cosas más grandes que tenemos son ciervos y coyotes. Esta cosa parecía del tamaño de un oso, pero sabía que eso era imposible. Los osos no vivían en ninguna parte cerca de aquí, ni siquiera en este estado. Comencé a caminar hacia atrás, sacando mi cuchillo lentamente, sin querer apartar la vista de esta cosa. Justo cuando saqué completamente mi cuchillo de la funda, comenzó a correr a toda velocidad. A 4 patas. Nunca he corrido tan rápido en toda mi vida. En cuestión de segundos, mi gorra se cayó de mi cabeza, cayendo descuidadamente detrás de mí. Mis piernas estaban a toda máquina mientras corría en la dirección opuesta a cualquier animal que me persiguiera. No iba a detenerme. No hay forma de que me detenga, me dije a mí mismo. Podía oírlo detrás de mí, acercándose a gran velocidad. Estaba demasiado aterrorizado para mirar por encima del hombro, pero podía sentirlo justo detrás de mí. Empecé a zigzaguear entre los árboles, todavía a toda velocidad. Esto parecía desorientarlo un poco, como si no esperara un viejo patrón en serpentina. Sentí que se alejaba un poco y continué esquivando y moviéndome entre las ramas y los árboles. El sonido de las ramas rompiéndose con facilidad era el único ruido audible en mi mente. Aún pensaba que tal vez podría perderlo. Eso fue hasta que llegué a un claro donde el pequeño arroyo se extendía a través del bosque. Un área abierta. Joder, al menos ahora sabía dónde estaba. Salí de los últimos árboles y me dirigí hacia el arroyo. El arroyo era bastante ancho aquí, pero había algunas rocas que dividían el agua en diferentes corrientes. Salté a una roca y luego a otra. Estaba demasiado oscuro para ver con claridad y me movía tan rápido que no tenía tiempo para revisar mi entorno adecuadamente.
Cuando mi pie aterrizó en la segunda roca, sentí que se deslizaba de debajo de mí. Fue como caer en cámara lenta y podía escuchar claramente a la bestia justo detrás de mí. Me sostuve con mi brazo libre, pero aún así caí de cara en el agua. Sin dudar un segundo, me levanté y salté fuera del arroyo, todo en un movimiento fluido. Honestamente, no estaba seguro de que lo lograría en ese momento. Podía escuchar gruñidos y rugidos intensos justo detrás de mí mientras trataba de comenzar a correr de nuevo. De repente, no podía avanzar. Algo me tiró hacia atrás por el tobillo. Casi había olvidado el cuchillo que sostenía como un puñal en mi mano derecha. En ese momento, era como una extensión de mi cuerpo. Giré por puro instinto mientras la inmensa fuerza me arrastraba hacia atrás e intenté hacer un corte con mi hoja. Debo haber acertado porque mi cuchillo no regresó mientras giraba mi cuerpo en la otra dirección cuando la presión sobre mi tobillo se soltó. Entonces escuché el grito más aterrador, sonando como nada que hubiera oído antes. Rompió el silencio del bosque creando un vacío de puro terror. Dije que corrí más rápido que nunca, pero eso no es cierto. En ese momento corrí más rápido de lo humanamente posible. Supongo que fue esa respuesta de lucha o huida de la que siempre hablan. No miré atrás ni una vez mientras los gritos horribles llenaban el aire. Simplemente corrí. Después de lo que pareció ser horas, finalmente vi la ruptura en la línea de árboles donde estaba el camino de tierra. Corrí con lo último de mis fuerzas hacia mi auto, agarré las llaves de la llanta trasera y me fui. Mientras conducía, aún podía escuchar gritos y aullidos a lo lejos, pero nada más. Cuando giré mi cuerpo para atacar a la criatura, tuve un vistazo completo de ella. No era un maldito oso. No era un maldito coyote. No sé qué demonios era. Nunca había visto ojos así. Nunca había visto dientes así. La imagen pulsaba en mi mente todo el camino a casa, pero lo logré. Salí con vida. Sobreviví. Cuando llegué a casa, tomé un tiempo para recomponerme, seguro de que estaba a salvo. Necesitaba una ducha caliente para limpiarme y calmar mi mente aterrorizada. No fue hasta que salí de la ducha que noté la larga y profunda herida en la parte posterior de mi pantorrilla. Tal vez me la hice al rozar algo mientras corría. Supongo que la adrenalina había mantenido el dolor a raya. Rápidamente la limpié y la vendé. Esa noche tomé pastillas para dormir porque sabía que no había manera de que pudiera conciliar el sueño por mi cuenta. Lo más extraño es que cuando desperté al día siguiente y me quité la venda, no había herida. Era una cicatriz completamente curada. Solo una línea tenue del gran corte que había visto la noche anterior. Aún no entiendo cómo eso es posible. Desde aquella noche me he sentido extraño. No me he sentido como yo mismo y cada día se vuelve peor. No parece una enfermedad, de hecho, me siento más fuerte que nunca. Simplemente siento que no tengo el control total. Todo lo que sé es que nunca podré volver a ese lugar. Sigo sintiendo que escucho ese aullido cada noche en mis sueños, pero debe ser solo un sueño. Encontré una casa enterrada en el bosque. Soy un tipo que disfruta de la naturaleza. Lo digo así porque no soy exactamente un tipo de naturaleza, pero paso bastante tiempo al aire libre. La mayoría de las veces, me dedico a descargar música y hacer caminatas en mi área. Ese es el tipo de conexión que tengo con la naturaleza. Por eso me siento afortunado de que mi patio trasero colinda con millas de bosque. Es una suerte, porque vivo en una zona muy suburbana donde la mayoría de las personas solo tiene unos pocos pies de un jardín bien cuidado. Mi patio trasero no es grande, pero una vez que cruzo el umbral de arbustos y árboles, me encuentro con piedras que crean cañones improvisados. Puedo caminar junto a arroyos delgados de agua. Algunas de las formaciones rocosas son tan colosales que la zona donde la roca se encuentra con el suelo sobresale y forma techos bajo los cuales puedo sentarme para escapar del calor. Realmente es un regalo tener todo esto detrás de mi casa. Nunca había tenido una razón para sentir algo diferente a la serenidad en ese lugar, pero hace unos meses, esa serenidad se ha convertido en una inquietante anticipación de que algo horrible ocurrió allí. Hace aproximadamente 3 meses, me adentré en el bosque más de lo que nunca lo había hecho. Caminé por el bosque, sin senderos, durante unas 3 horas. Seguía un arroyo que estaba a una piedra o dos de ser represado, pero siguió fluyendo cuando algo llamó mi atención. Allí estaba la base de una estructura de piedra hecha por el hombre. Me acerqué para investigar. La estructura era de una roca gris oscura con manchas de musgo verde cubriéndola.
Pensé que podría haber sido un antiguo fogón o quizás un pozo de algún tipo, pero, ¿qué sabía yo? No había nadie alrededor por millas, así que la estructura debía ser muy antigua. Estaba a punto de seguir el arroyo cuando de repente lo comprendí. La estructura era una chimenea, la parte superior de una chimenea. Al principio no lo podía creer, no había forma de que eso fuera cierto. Comencé a quitar tierra de la base de la chimenea y seguía revelando más y más chimenea, sin importar cuánto barro moviera. Finalmente, me arrodillé y empecé a usar una roca cercana para deshacerme de la tierra. Continué, extrañamente interesado en ver hasta dónde llegaba, cuando di con tejas del techo. Sí, a solo unos centímetros por debajo de la tierra estaban las tejas. No sabía si pensar que era genial o aterrador, aún no había decidido. Lo que sí sabía era que volvería con unas toallas y seguiría moviendo tierra, porque en ese momento no estaba completamente asustado. El siguiente fin de semana volví a la casa. La casa había estado en mi mente de manera casi obsesiva. Regresé con un pico recién comprado y una pala de mi garaje. Después de unas horas bastante duras, finalmente llegué a la casa. Recordé su ubicación usando el arroyo como referencia. Durante el resto del día, cavé en el suelo a un ritmo agotador, y poco a poco una cubierta completa se iba revelando. Cuando tenía justo el tiempo suficiente para regresar antes del atardecer, decidí volver a casa, pero dejé las herramientas apoyadas sobre la chimenea. Estaba exhausto y bebiendo un poco de agua que había traído cuando noté lo inquietantemente silencioso que estaba todo. No había murmullo de animales, ni viento, solo el persistente goteo del arroyo. No, había un sonido más. Era sordo, pero lo seguí. Era una radio, y venía de la casa. Me apoyé contra el techo y escuché atentamente. El zumbido de una radio se podía escuchar dentro de la casa. Alguien debía estar viviendo allí. De repente, sentí una sensación de temor. Me sentí a millas de casa y potencialmente no solo. Salí de inmediato y emprendí un recorrido que me dejó las piernas adoloridas de regreso a mi hogar. Pasaron unos 2 meses y regresé una última vez. La curiosidad pudo más que yo, y desearía poder decir que fui inteligente y lo olvidé, pero, seamos honestos, ¿podrías olvidar algo así? Llegué a la casa. Estaba exactamente igual que como la había dejado, con todas las herramientas. Sin embargo, no había ninguna radio sonando. Fui temprano, así que tenía tiempo. Comencé a trabajar en excavar el techo. Hice un camino hacia el borde donde pensé que estaría el techo para poder excavar por el lado de la casa. Relativamente rápido, llegué al borde y empecé a bajar. Trabajé con fervor y gran concentración hasta que expuse aproximadamente 1 pulgada de ventana. Asomé la cabeza por el agujero para presionar contra la pequeña franja de la ventana, pero no pude distinguir nada. Cavé casi 1 hora más hasta que la ventana estuvo casi completamente expuesta. La empujé hacia arriba y, para mi sorpresa, se deslizó fácilmente, como si fuera nueva. La tierra en la que estaba recostado se desmoronó y caí dentro de la casa. Estaba oscuro, pero mis ojos se estaban ajustando. Me senté. La luz exterior iluminaba un poco la habitación y, para mi sorpresa, toda la casa estaba completamente amueblada y parecía que alguien la habitaba y la cuidaba. La habitación en la que estaba debía ser un cuarto de huéspedes. Estaba decorada con un estilo muy de la década de 2000. De alguna manera, la casa también tenía circulación de aire, y ahora que mis ojos se habían ajustado, me dirigí hacia la puerta del dormitorio. Agarré la perilla y la giré lentamente. La puerta no hizo ningún crujido cuando asomé la cabeza hacia el pasillo. No pude ver mucho, pero escuché algo. Esta vez no era una radio, era alguien llorando. El pasillo tenía un suelo de alfombra color blanco sucio y una escalera de madera que conducía al supuesto primer piso. Desde las escaleras, podía escuchar los suaves sollozos de una mujer. Me quedé paralizado. Quería llamarla, pero sabía que había cruzado una frontera personal horas atrás al decidir venir aquí. Debía haber estado inmóvil 1 minuto o así cuando nació un nuevo sonido, pasos, y venían rápidamente por las escaleras. Cerré la puerta rápidamente y giré con fuerza hacia la ventana. Trepé ansiosamente por el montículo de tierra que había entrado a la habitación a través de la ventana. Lo que sea que me perseguía había abierto la puerta y se acercaba, pero no hacía ningún sonido más allá de los pesados pasos. Salí por la ventana y la cerré justo cuando algo golpeó contra ella. Todo el tiempo, la mujer de abajo no dejó de llorar. No me detuve.
Salí del agujero y corrí a través del bosque. Todo el camino de regreso, sentí que me seguía una sensación de desesperanza y terror. No recuerdo mucho de la carrera de regreso, pero cuando llegué a casa, me desmayé en el sofá. Desperté unas horas después y el sol se había puesto. Cerré todas mis puertas y ventanas, asustado de que aquello de la casa me siguiera, y luego me di una ducha. Hasta ahora, no ha habido nada más respecto a la casa. Llamé a la policía y reporté el incidente hace aproximadamente una semana, así que espero recibir noticias de ellos pronto. La incomodidad de mi experiencia con esa casa me ha mantenido alejado de esos bosques para siempre. De hecho, he decidido tomar un descanso de las caminatas en solitario. Si hay alguna novedad, puedo informarles, pero por ahora eso es todo. Un solo giro equivocado. Eso fue todo lo que hizo falta para que nos topáramos con esa escena maldita que ahora intentaré describir con palabras. Aunque el recuerdo aún está fresco en mi mente, considerando que aún no ha pasado ni un mes desde entonces, siento que he llegado a aceptar que no hay una explicación lógica para lo que presenciamos, y aunque la hubiera, creo que preferiría no saberla. Digan lo que quieran sobre la curiosidad, pero cuando uno presencia algo en carne propia que sabe que no puede, ni debería, estar ocurriendo. Bueno, digamos que no es fácil para nuestro cerebro ignorar lo que desafía toda lógica. Uno se encuentra buscando desesperadamente todo tipo de excusas, como he hecho yo, para evitar que ciertas partes de la mente se rompan sin remedio. Es más fácil inventarse un montón de razones, atribuirlo a docenas de cosas, que admitir que hay eventos, situaciones, cosas de una naturaleza diferente, para las que no estamos equipados para procesar ni aceptar. Una parte de mí ha hecho las paces con esto, sabiendo perfectamente que esto no es algo que vaya a olvidar ni a sacudirme de encima. Siempre estará ahí, como una mancha que no puede lavarse o como una sombra en la esquina de mi ojo. La otra parte, sin embargo, me ha traído hasta aquí. Hasta ustedes. No me considero una persona especialmente lista, pero tampoco soy tan tonto como para empezar a perseguir algo que no entiendo. No soy el tipo de persona que reúne a un grupo, compra unas tablas o ouija y se lanza a la carretera en busca de respuestas. Porque así es como la gente termina muerta, si tiene suerte. Allá afuera hay cosas peores, de eso estoy seguro, y siempre me llena de ansiedad y terror darme cuenta de que ni siquiera sé hasta qué punto pueden llegar a ser realmente malas. Así que, aunque no sea tan tonto en ciertos temas, creo que haría más daño que bien si asumiera desde el principio que no hay una sola alma en el mundo que pudiera tener alguna respuesta, alguna pista, cualquier cosa que pudiera ayudar, por pequeña e insignificante que fuera. Quizás sea una insensatez de mi parte, pero he llegado hasta aquí escribiendo esto, y no tengo intención de detenerme ahora. Ese mismo día, asistí a una fiesta de inauguración de la casa de un familiar. Mi tío, que también había ido, se ofreció a llevarme cuando nos fuimos. Era la primera vez que ambos íbamos a ese pueblo y, sumado al hecho de que hacía mucho que no hablábamos ni nos veíamos. Bueno, una cosa llevó a la otra y, entre una distracción y otra, terminó pasando lo que ya les conté al principio. A veces, solo hace falta un giro equivocado. Intentamos corregir el rumbo y encontrar el camino correcto, pero fue inútil. Los dispositivos en los que confiamos ciegamente decidieron fallar en el peor momento, como suelen hacerlo. A pesar de la carretera vacía y el bosque a ambos lados, no nos preocupaba realmente la situación. Era media tarde, el sol brillaba y el tanque estaba lleno. Como mucho, pensamos que solo conduciríamos un poco más de lo planeado. Pero mi tío Tomás redujo la velocidad en cuanto giramos en una curva y vimos a lo lejos una ambulancia estacionada en nuestro carril, a la derecha de la carretera. Pisó el freno antes de acercarnos cuando notamos la primera bolsa para cadáveres. Solo recordarlo me sigue poniendo nervioso, esa bolsa con alguien, o algo, claramente dentro, ahí en medio de la carretera, a una buena distancia de la ambulancia estacionada más adelante. Quizás pienses que hasta aquí no hay mucho de qué alarmarse. Al fin y al cabo, pasar junto a accidentes, leves o graves, es algo que todos hemos visto en algún momento, al igual que ver a paramédicos haciendo su trabajo. Es algo común, como tantas otras cosas. La cuestión es que, apenas mi tío detuvo el auto para analizar mejor la situación, nos dimos cuenta de un par de cosas casi de inmediato. Primero, a pesar de la evidencia de que había habido algún tipo de incidente, como la bolsa para cadáveres en el camino, y de que se había enviado ayuda, la ambulancia en este caso, no había absolutamente ningún rastro de nadie cerca de la escena.
Segundo, incluso desde la distancia, podíamos ver que las puertas de la ambulancia estaban abiertas de par en par y que había todo tipo de objetos y equipos esparcidos en el suelo, justo al lado. Si tan solo hubiera habido alguien allí para tranquilizarnos y decirnos qué hacer, para decirnos que todo estaba bajo control. Pero no había nadie, y por alguna extraña razón, eso me hizo sentir que nosotros, teníamos una especie de obligación de hacer. No sé, algo al respecto. Tal vez fuera el hecho de que había un cuerpo literal en la carretera y de que mi tío y yo parecíamos ser las únicas almas vivas en los alrededores, como si nos tocara a nosotros encargarnos de la situación, ¿me entiendes? Sé que suena tonto, pero ¿qué habrías hecho tú? No digo que quisiera hacer algo, pero recuerdo haberlo pensado y, al mismo tiempo, sentirme extraño, como si esa idea se estuviera imponiendo en mi mente. Quizá esa bolsa para cadáveres en medio de la carretera era algún tipo de anzuelo para provocar compasión o empatía. Respeto por los muertos y todo eso. Le pregunté a mi tío qué debíamos hacer. Sin apartar la vista de la carretera, encendió el motor de nuevo y condujo el auto tan despacio como pudo hacia la ambulancia. Maniobró alrededor de la bolsa de cadáveres de tal forma que solo se podía ver desde su lado del conductor. Mi tío detuvo el auto nuevamente, por un breve instante, bajó la ventana y se quedó observando la bolsa para cadáveres, ahora a solo unos pocos metros de distancia. Se quedó así durante lo que me pareció una eternidad, simplemente mirando por la ventana, mientras yo lo miraba a él, tratando desesperadamente de descifrar su expresión. Algo está mal, dijo finalmente, reanudando la marcha. Voy a estacionarme junto a la ambulancia. Puede que piense si hubiera sido yo, simplemente habría seguido adelante o quizás le habrías dicho, en mi lugar, que esta situación no tenía nada que ver con nosotros, que no había motivo alguno para quedarnos. Para ser sincero, no quería estar allí en absoluto. Cada vez que pensaba en el hecho de que había una bolsa para cadáveres en medio de la nada, me sentía más alterado. Pero el asunto es que mi tío solía trabajar como paramédico. Nunca me ha contado mucho sobre eso, pero he oído algunas historias de mis padres. Siempre supo cómo mantener la calma y la compostura en las situaciones más duras, y pude ver cómo pasaba rápidamente al modo serio cuando dijo que iba a detenerse. Confiaba en su juicio. Otra cosa que quiero que tengas en cuenta es que mi tío conoció a varios compañeros, algunos incluso amigos, que no lograron sobrellevar lo que veían en el trabajo. Desde depresiones y crisis hasta suicidios, perdió a varias personas a lo largo de los años que trabajó como paramédico. Creo que eso fue lo que más le afectó, y no me sorprendería que ver el estado en el que estaba la ambulancia despertara algo en él. Si esta hubiera sido una escena normal, con policías y paramédicos alrededor, él no se habría molestado y habría dejado que hicieran su trabajo. Sin embargo, fuera lo que fuera en lo que nos habíamos metido, contaba una historia muy distinta, y lo primero que cruzó por la mente de mi tío, sin lugar a dudas, fue: podría necesitar ayuda. Espero que entiendas de dónde venía él, porque siempre había sido así, siempre pensando en el bienestar de los demás por encima de todo. Nuestra lenta pero constante aproximación hacia la ambulancia me tenía en el borde del asiento, aunque intentaba disimularlo. Alejarnos de la bolsa de cadáveres en el camino no me daba ningún alivio al acercarnos a la ambulancia aparentemente abandonada y recientemente revuelta. Ambas cosas me resultaban igual de desconcertantes e inquietantes. Cuando finalmente mi tío posicionó el auto al lado de la ambulancia, otros dos autos aparecieron a la vista, que no habíamos podido ver hasta ese momento: un coche rojo estacionado frente a la ambulancia, y un coche de policía estacionado frente a este en un ángulo bastante extraño. Por un breve momento, sentí un alivio. No solo estaba la policía en la escena, sino que también significaba que debía haber más personas por ahí. Definitivamente no estábamos solos. Mis esperanzas se desvanecieron casi de inmediato cuando nos dimos cuenta de que esos dos vehículos estaban prácticamente en el mismo estado que la ambulancia: puertas abiertas de par en par y todo tipo de objetos esparcidos. Nadie a la vista. Ni en los vehículos, ni a los costados del camino. Mi tío apagó el motor y se volvió hacia mí. Si vas a bajar del auto, tienes que prometer que harás lo que yo te diga. Asentí, y ambos bajamos. Me quedé al lado de nuestro auto mientras mi tío revisaba los otros vehículos. No los tocó ni entró en ellos de ninguna manera, simplemente los observó desde afuera. Regresó después de un par de minutos. Le pregunté si tal vez se trataba de una especie de broma. Negó con la cabeza. No lo creo. Encontré unos casquillos junto al coche de policía. Fueron disparados hace poco.
Le sugerí la idea de un robo que salió mal o algo similar. Una vez más, negó con la cabeza y frunció el ceño, luciendo un poco confundido. No. No lo creo. Todavía hay objetos de valor en ambos autos. Teléfonos, billeteras y cosas así. Además, no hay señales claras de lucha. Le pregunté entonces sobre los casquillos y los objetos tirados alrededor de los 3 vehículos que habíamos encontrado, y si esos no podrían constituir señales de lucha. Se rascó la cabeza. No estoy seguro, dijo. No parece haber sangre ni señales de una verdadera pelea. En cuanto a las cosas en el suelo, la mayoría parecen haber sido rasgadas y rotas a propósito. No es algo que uno haría en medio de una pelea o un tiroteo. Pero eso es solo mi opinión. También discutimos la posibilidad de un ataque de algún animal, pero no había ningún daño en el exterior o interior de los autos, como rasguños o abolladuras, ni signos de que algo o alguien hubiera sido arrastrado a través de la tierra hacia el bosque. Cuanto más intentábamos darle sentido a todo, menos sentido tenía. Cuando me giré hacia el camino por el que habíamos llegado y vi la bolsa para cadáveres, me volví hacia mi tío y le pregunté si tal vez podría decirnos algo. Respondió rápidamente que no, lo cual me hizo recordar cómo minutos antes había estado absorto mirándola, justo antes de decir que algo estaba mal. Al preguntarle sobre eso, me miró con una expresión muy seria, con la mirada saltando de mí a la bolsa para cadáveres, y de vuelta. Casi parecía que estaba debatiendo internamente si responderme o no. Las ambulancias no llevan bolsas para cadáveres, y la policía tampoco. Bueno, algunas veces sí, pero esa. Señaló la bolsa. Esa no es una bolsa normal. Lo que sea que se supone que es, pude darme cuenta de un vistazo que definitivamente no es algo que alguien del equipo de emergencias usaría. El color deslavado, la posición desigual de los cierres, ese olor. La cara que puse debió provocarle a mi tío decirme lo siguiente en respuesta: no olía a muerte. Créeme, lo sabría. Ni siquiera estoy seguro de que haya un cuerpo ahí dentro, pero sea lo que sea, debe estar en algún otro estado. No nos vamos a acercar sin saber qué es. No creo que fuera su intención, pero la lógica de mi tío solo hizo que me sintiera más curioso respecto al contenido de la bolsa. Después de todo, una bolsa para cadáveres en un lugar así parece un misterio que pide a gritos ser literalmente revelado. ¿Será un hombre o quizás una mujer? ¿Habrán muerto hace poco o hace mucho tiempo? ¿Podría siquiera notar la diferencia? ¿Y la causa de la muerte? ¿Natural, autoinfligida, un accidente o incluso asesinato? ¿Sería capaz un tipo promedio como yo de detectar esas pistas a simple vista? Y si lo hiciera, ¿sería yo quien resolviera el caso, por así decirlo? Descubriendo qué les había pasado y por qué terminaron allí, en ese estado. Un fuerte pop me devolvió a la realidad, literalmente, cuando mi tío me empujó detrás del auto casi de inmediato. Dios mío, dijo. Eso fue un maldito disparo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Otro disparo resonó justo después. Nunca había estado en una situación parecida, pero pude notar que no nos estaban disparando a nosotros. El sonido venía del bosque, aunque pareció detenerse después del segundo disparo. Le pregunté a mi tío qué debíamos hacer ahora. Dudó, y estoy seguro de que consideró regresar al auto y largarnos de allí a toda velocidad, pero esa no terminó siendo su decisión. No esta vez. Necesito que te quedes aquí, dijo. Le dije que no. Escucha, tengo licencia para portar, hay una pistola en la guantera. Grité que no, enojado de que estuviera dispuesto a arriesgarse por sabe Dios qué, y enojado conmigo mismo por saber que no había manera de impedirlo. Así era él. Le dije que iría con él, no porque quisiera, sino porque esperaba que eso lo obligara a quedarse y simplemente conducirnos fuera de allí. Demonios, lo habría hecho yo mismo si supiera conducir. Mentiría si dijera que no me decepcioné cuando finalmente aceptó que lo acompañara, aunque me gusta pensar que eso solo mostró cuánto estaba dispuesto a confiar en que yo le cubriera la espalda. Sacó el revólver del auto, y con cautela nos internamos en el bosque mientras nos dirigíamos hacia el origen de los disparos. Mi tío caminaba al frente y yo me pegaba a él casi como una sombra. Desde el momento en que nos adentramos en el bosque, no cruzamos ni una palabra. No queríamos alertar a nadie que pudiera tener malas intenciones y, además, necesitábamos estar extremadamente atentos a cualquier sonido fuera de lo común. Hubo un momento en que se detuvo de golpe y casi me choqué con él.
Levantó la mano en el aire, señalándome que me detuviera. Luego se volvió hacia mí y me indicó que no hiciera ruido alguno y que lo siguiera mientras comenzaba a dirigirse en otra dirección. Le susurré por qué, a lo que él respondió señalando algo en el suelo, a no más de 6 metros de nosotros. Era una bolsa para cadáveres casi idéntica a la que habíamos visto antes y por alguna razón que no puedo explicar, cuanto más la miraba, más fuera de lugar se sentía. Mi tío me tomó del brazo y finalmente me obligó a dar esos primeros pasos en la nueva dirección que había escogido. Creo que no habíamos caminado ni 5 minutos cuando empezamos a escuchar una voz que gritaba y lanzaba exclamaciones a intervalos extraños, aunque no logramos entender lo que estaba diciendo. El sonido nos condujo a un claro, y en el centro, de espaldas a nosotros, estaba un hombre inmóvil. Incluso desde donde estábamos, pude darme cuenta de que su ropa era indiscutiblemente la de un policía. Sintiendo que la visión del policía me daba un respiro de alivio, mi tío colocó una mano sobre mi boca, asegurándose de que no llamara al hombre por impulso. Luego me hizo una serie de gestos que me indicaron que mirara al policía nuevamente y observé algo que me hizo dudar. Sostenía su pistola y la apuntaba hacia algo que parecía estar al nivel del suelo. Asentí para que mi tío supiera que lo había entendido. Nos escondimos detrás de un árbol lo suficientemente grueso para los dos. Mi tío me sujetó firmemente contra él, como diciéndome no salgas ni te pongas en su línea de visión. Acepté, aunque le lancé una mirada de advertencia, ya que sabía lo que planeaba hacer a continuación. Él respiró hondo, pero justo antes de salir para anunciar su presencia al otro hombre, otro disparo resonó, sin duda, proveniente del policía. No. Lo escuchamos gritar. No, quédate abajo, detente. Temía por mi vida, pero estaba aún más confundido que asustado. Miré a mi tío y pude ver que ambos entendíamos que el hombre no nos estaba disparando ni gritándonos a nosotros. Después de unos cuantos disparos más y gritos ininteligibles, pudimos darnos cuenta de que se le habían acabado las balas por el insistente chasquido de su pistola vacía al intentar disparar. Mi tío decidió que era el mejor momento para hacerle saber al hombre de nuestra presencia y de la mía, por extensión, aún sabiendo que su arma estaba vacía. Casi me oriné encima cuando el hombre se volvió hacia nosotros y apuntó sin titubear. Su cabello estaba desordenado, su ropa sucia de tierra y empapada de sudor, y sus ojos, casi saliéndose de las órbitas, le daban un aspecto seriamente desquiciado. Todo en él hacía parecer que llevaba días, o incluso más, perdido en el bosque, y ni siquiera podía imaginarme que podría haber llevado a alguien a un colapso así. Nos observó con la mirada fija, como si intentara discernir si realmente estábamos ahí o no. Apuntó su arma a mi tío en cuanto él abrió la boca, tratando de asegurarle que no éramos una amenaza. Mencionó los autos vacíos que habíamos encontrado, los disparos, y que habíamos llegado para ver si alguien necesitaba ayuda. El hombre pareció bajar su arma, aunque solo un poco. ¿No los vieron?, preguntó. No vimos a nadie en el camino, lo cual nos pareció muy extraño, respondió mi tío. No, dijo, eso no es cierto. Eso no es posible. No miraron. Mi tío hizo una pausa antes de continuar. Observamos alrededor, no había nadie. De otro modo, no estaríamos aquí. No, no, miren, gritó, señalando el suelo. ¿No los ven? Instintivamente, mi tío y yo miramos hacia donde el hombre señalaba, y fue entonces cuando finalmente notamos unas formas y patrones extraños en el suelo, justo junto al hombre. Una media docena de bolsas para cadáveres idénticas a la primera, cada una sellada con una figura humanoide dentro. Ustedes, dijo el hombre, no miraron. ¿No vieron? Comenzó a caminar hacia nosotros. En algún lugar cerca de nosotros, se rompió una rama. No miraron, no vieron, continuaba, en un tono casi de lamento. Tiró su arma mientras se acercaba a nosotros y se llevó las manos a la cara, como si se preparara para un torrente de lágrimas. No teníamos idea de lo que esta persona había pasado, pero no había duda de que estaba lejos de estar bien. Mi tío no se movió ni un centímetro. Se mantuvo firme y abrió los brazos al hombre que venía hacia nosotros, dispuesto a recibirlo. El hombre, conteniendo el llanto como podía, aceptó el gesto de mi tío y lo abrazó fuertemente, como si no hubiera tenido contacto humano en muchísimo tiempo. Mi tío me miró mientras le decía algunas palabras de consuelo al hombre, asegurándonos a ambos que todo estaría bien. Otra rama se rompió a nuestro alrededor, mucho más fuerte esta vez. Entonces el hombre agarró la cabeza de mi tío con ambas manos y le susurró algo al oído.
Cualquiera que haya sido lo que le dijo, hizo que mi tío reaccionara de una forma que nunca había visto antes, lo empujó con todas sus fuerzas, haciéndolo caer de espaldas con sorprendente facilidad. Lo que más me impactó no fue la inusual muestra de fuerza de mi tío, sino el terror grabado en su rostro. «No se quedan abajo», dijo el extraño, aún tirado en el suelo. «Corre hacia el auto», me ordenó mi tío, sin siquiera mirarme. «Esto fue un error, vámonos de aquí». Se escucharon más ramas quebrarse a nuestro alrededor. «Corre. Ahora», gritó. Corrí como si mi vida dependiera de ello, y para cuando llegué al auto, casi me desplomé junto a la puerta por el esfuerzo repentino. Miré a mi alrededor intentando recuperar el aliento, y me di cuenta de que nada había cambiado desde que entramos al bosque. No podía saber cuánto tiempo había pasado porque el fuerte latido en mi cabeza y en mi pecho no me dejaba concentrarme en nada más. Finalmente, mi tío emergió de entre los árboles, pero no parecía tener ninguna prisa. Me subí al auto rápidamente y le abrí la puerta, apremiándolo a entrar para poder largarnos de allí de una vez. Se sentó y miró fijamente hacia adelante. Sus manos descansaban en su regazo. En una de ellas sostenía su propia pistola. Podía oler el olor a pólvora, pero no pregunté nada al respecto. «Vuelvo enseguida», dijo. No sabía qué decir, así que me quedé callado. Fue hasta la parte trasera del auto y abrió el maletero. No tenía idea de qué podía estar buscando en ese momento, pero estaba más preocupado de mantener mis ojos en ambos lados de la carretera, solo para asegurarme de que nada nos estuviera siguiendo. Seguí mirando el espejo retrovisor, lo cual era algo inútil ya que el maletero abierto me impedía ver bien lo que él hacía. Cuando finalmente decidí asomar la cabeza por la ventana para ver, solté un grito mezcla de sorpresa, miedo y horror. Mi tío caminaba hacia la bolsa de cadáver en el medio de la carretera, con paso firme. Supe en ese instante que no había nada que pudiera hacer para alcanzarlo a tiempo. Aún así, lo intenté. Corrí, tropecé, caí, me levanté y volví a correr con lo que me quedaba de energía. La segunda vez que mis piernas me fallaron, él ya estaba agachado frente a la bolsa, su mano libre alcanzando uno de los cierres que la mantenían cerrada. Lo observé mientras abría el cierre lentamente, destapándola poco a poco. Me miró casi al instante de hacerlo, y aunque había algo de distancia entre nosotros, pude leerlo todo en su rostro. Hubo un intento de sacudir la cabeza, casi como un espasmo repentino, pero supe lo que intentaba decirme. «No. No lo hagas». Al siguiente instante, algo se interpuso entre nosotros y rompió el contacto visual que habíamos logrado por un momento. La bolsa de cadáver, o lo que estuviera dentro de ella, se sentó de repente, como para quedar cara a cara con mi tío. Luego cayó hacia atrás, sin vida, arrastrando a mi tío hacia abajo junto con ella y dentro de ella. Por difícil que sea describirlo, no hay otra forma de decirlo, él cayó dentro de la bolsa. No fuera de mi vista, ni al suelo en algún tipo de sumidero, sino dentro de esa cosa, como si hubiera sido engullido, aunque el volumen de la bolsa no cambió en lo más mínimo. A simple vista, seguía teniendo la forma de una sola persona, no de varias. Esperé a que sucediera algo, cualquier cosa que me diera una pista de lo que acababa de pasar y de lo que debía hacer. Perdí la noción del tiempo otra vez, incapaz de procesar adecuadamente lo que había presenciado. Luego de lo que pudieron haber sido 5 minutos o 5 horas, la bolsa de cadáver se movió un poco hacia su izquierda y luego hacia su derecha. Continuó así por un rato, hasta que se colocó de lado. Lo hizo para dejar salir algo desde su interior. Supe de inmediato que no era mi tío, sino una copia casi idéntica de la misma bolsa de cadáver que acababa de escupirla, igual que todas las otras que habíamos encontrado en el bosque. Esa fue la última vez que alguna de ellas se movió. No estoy seguro de cuándo o cómo lo hice, pero en algún momento me levanté y empecé a caminar, al menos eso fue lo que la patrulla que me recogió me dijo, que había estado caminando sin rumbo por la carretera. Me interrogaron a fondo y con muchos tipos de personas diferentes, siempre haciendo las mismas preguntas. Mi tío sigue sin aparecer, aunque no creo que lo haga. Les conté sobre las bolsas de cadáver, pero siempre se quedaban en silencio cuando las mencionaba. De hecho, confirmaron una multitud de detalles, lo cual me deja saber que ellos saben que no estoy loco, pero más importante aún, que yo sé que no estoy loco. Recuperaron todos los vehículos, pero el personal de emergencia sigue desaparecido, al igual que una familia de 4, a la que pertenecía el coche rojo, y 2 oficiales en servicio. Y mi tío.
No parecen tener respuestas para mí y no estoy muy interesado en buscarlas. Lo que fuera que mi tío vio, su arrepentimiento y terror fueron instantáneos y evidentes en el momento en que nuestras miradas se cruzaron y a pesar de todo eso, aún no solo que asumo fueron sus últimos momentos para hacer lo que siempre hacía mejor, salvar a otros, de la forma que fuera posible. No te acerques. No mires. Uno de los investigadores me dijo algo que lamento haber escuchado hasta el día de hoy. Cuando estábamos discutiendo las bolsas de cadáver y me pidieron que las describiera meticulosamente, me preguntó una vez más si realmente no había visto a nadie más allí, con la excepción del policía perturbado con el que habíamos interactuado brevemente. Le dije la verdad, a lo que respondió que habían hecho un barrido exhaustivo de toda la zona durante varios días y descubrieron que varias de las huellas no identificadas, tanto dentro como fuera de los autos, se hallaron en toda la carretera y en el bosque. Tenía que haber cientos de ellos ahí afuera, si no es que más.